Muchas grandes ideas en la historia han empezado en un tren o en un café, y el gran plan se escribió en nada más y nada menos que una servilleta. El primer diseño de un escáner de imágenes de resonancia magnética fueron garabatos en una servilleta en un restaurante de hamburguesas en donde al físico Paul Lautenberg se le dio la idea. Historias completas como Buscando a Nemo y Wall-E también empezaron así. Y nuestro invitado de hoy nos demuestra de igual forma que no necesitamos más que un café, una idea, algo donde escribirla y voluntad para empezar algo nuevo. El día de hoy hablamos con el ingeniero electrónico y doctor en Ingeniería Aeroespacial costarricense, Johan Carvajal Godínez, quien nos contagia de esperanza y motivación por el desarrollo aeroespacial en América Central. De soñar con construir naves espaciales, computadoras y chips, a liderar proyectos y empoderar a estudiantes para el crecimiento de la industria aeroespacial en Costa Rica y la región. Acompáñanos a conocer cómo Johan llegó de la ingeniería electrónica a la aeroespacial con un par de desvíos en el camino, pero usando sus sueños como brújula para volver realidad lo que de niño anhelaba. Y cómo hoy contribuye a crear un ecosistema espacial aquí, en la Tierra. Sueños en acción, satélites, arquitectura organizacional y cómo ser asteroides en lugar de meteoritos que se queman en la atmósfera. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Johan. Muchísimas gracias por hacer tiempo en tu apretada agenda para nosotras y para esta entrevista. Y pues bueno, antes de comenzar a hablar de ti y de tu trabajo, nos gustaría conocerte a ti como persona. Y la primera pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Johan Carvajal? Ese mismo, Johan Carvajal Godínez, que si no mi mamá se enoja. Bueno, yo soy es una buena pregunta, ¿verdad? Porque también a veces es reflexiva. A veces uno piensa quién es uno, ¿verdad? Respecto a lo que uno hace. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Electrónica del TEC en Cartago, Costa Rica. Trabajo aquí desde hace 15 años, pero soy originario de una parte en Costa Rica, de la zona sur, un lugar que se llama Pérez Celedón. Es bastante lejano, es una zona muy remota, normalmente agrícola. Ahí se producían granos y se produce café un poco. Es una zona de agricultores y de gente que lleva una vida muy tranquila, la verdad, en cierta medida. Yo estudié allá, mis estudios secundarios, ¿verdad? Hice el colegio allá y pues de ahí me vine a estudiar ingeniería electrónica acá al TEC en Cartago. Estudié electrónica y después me especialicé, bueno, me fui a trabajar un poco a la industria, estuve 4 años en Intel Costa Rica haciendo de ingeniero de calidad y bueno, ahí aprendí muchas cosas y me formé mucho en cómo desenvolverme profesionalmente y en entornos corporativos, ¿verdad? Más que todo. Posteriormente, yo siempre había querido trabajar en la universidad porque yo vengo de un sistema de educación pública que es bastante bueno aquí en Costa Rica y estudié un colegio científico, que es una modalidad de colegios que existe acá como para personas que tienen vocación en STEM. Es una ley de promoción de la ciencia y la tecnología que nació en 1989 y que tiene 10 colegios a lo largo y ancho de Costa Rica donde van personas que tienen vocación científica. Entonces yo ahí me formé, vine al TEC, hice mi maestría aquí en el TEC y como profesor siempre interesado en muchas cosas, ¿verdad? En muchos proyectos, en computación científica, estuve trabajando un tiempo, luego otro tiempo estuve trabajando como en sistemas de infraestructura, monitorización. Y bueno, yo desde niño siempre había soñado con el espacio, ¿verdad? Cuando tenía como 6 años, dice mi mamá que yo le decía que yo iba a hacer tres cosas. Una era que iba a construir una nave espacial. Lo otro es que le decía que iba a inventar una máquina para recoger café, ¿verdad? Y lo otro es que le decía que iba a hacer un microchip o un computador, ¿verdad? Esas tres cosas yo le decía a mi mamá que los iba a hacer. Y pues a lo largo de la vida he ido alcanzándolas, ¿verdad? Cuando trabajé en Intel y estuve en la industria de los semiconductores, pues tuve la oportunidad de entender mejor cómo hacer un chip,
¿verdad? Y luego ahora que me metí en el mundo de los sistemas espaciales, pues he tenido la oportunidad de trabajar en varias misiones espaciales, ¿verdad? El proyecto Irazú, que fue el primer satélite centroamericano, luego trabajar en el proyecto GWSAT, que es otra iniciativa, en el proyecto MUSA, donde comparto ahí con Kat, ¿verdad? La parte de hacer experimentos en microgravedad. Y luego, bueno, en la universidad donde yo hice mi doctorado en Holanda, en TU Delft, ahí tuve la oportunidad de participar en el diseño de un satélite microscópico, que es lo que se llama un Pocket Cube. Ahí tuve la oportunidad de participar, estar en el equipo de diseño también. Entonces, pues eso me ha dado experiencia y muchas ideas para volver a Costa Rica, porque volví a Costa Rica en el año 2019 y he trabajado aquí en el Laboratorio de Sistemas Espaciales como profesor y actualmente como coordinador. Entonces, Johan ha tenido muchas facetas, pero sobre todo siempre ha tenido una vocación científica y con la educación de las personas. Eso siempre me ha gustado. Yo siento que me gusta ser un actor en la educación de las personas y a partir de eso yo aprendo y también me educo yo. Entonces esa es como mi, por decirlo así, mi motivación última de estar metido en el mundo de la academia, para ponerlo en estos términos. Wow, qué buen resumen de tu vida. Tengo muchas preguntas, pero antes de adentrarnos a todo esto espacial y todo lo que nos contaste ahorita de último, empecemos por el inicio. Y me da curiosidad que nos describiste en donde creciste, como un área rural, principalmente agrícola. Sin embargo, también dijiste que desde niño querías hacer una nave espacial y un microchip y una máquina para recolectar café. Entonces, me da curiosidad de dónde surge este, digamos, ¿cómo se dice? Awareness en español, este conocimiento, estar como, saber que esto era una opción. ¿De dónde? Esa conciencia, es una conciencia. Gracias, eso mero. Sí, bueno, eso de no sé. Yo digo que hay cosas que uno trae, ¿verdad? Yo de niño era muy estudioso, me gustaba mucho leer y me acuerdo que había un vecino mío que tenía una enciclopedia. Antes la gente compraba enciclopedias y las tenía en las casas, ¿verdad? No había, era como una Wikipedia en hardware, ¿verdad? Entonces yo llegaba y tomaba los tomos, que habían dos tomos que me encantaban, los tomos de historia, porque me gusta mucho entender la historia, estudiar la historia, y los tomos de ciencias, ¿verdad? La parte científica. Y me acuerdo que había un tomo en particular que explicaba cómo se habían fabricado las bombas atómicas, ¿verdad? De Hiroshima y Nagasaki, y entender todo el tema entre fusión y fisión. Entonces a mí me fascinaban esas cosas, o sea, cualquier cosa que fuera de conocimiento, o sea, yo siempre tenía hambre por eso. Entonces de ahí vino. Y nada, yo empecé luego, mi hermano mayor estudió aquí en el tecnológico, ¿verdad? Entonces cuando él iba a la casa, ya cuando tenía tiempo, él me contaba cómo era. Él estudió primero computación, luego estaba en administración de empresas, pero él me contaba un poco. Y él, una vez él se fue para Estados Unidos y me regaló una calculadora programable. Entonces yo me leí ese manual y empecé a programar la bendita calculadora. Cuando eso yo no tenía una computadora ni nada, pero yo aprendí a programar así como de 14 años, ¿verdad? Y programaba como videojuegos así muy básicos. Entonces eso como que también me seguía motivando por el área de las ciencias, y obvio, la historia y todo esto me cautivaba también. Entonces parte fue, digamos, yo culpo a mi papá, que tenía una biblioteca con un montón de libros ahí, y yo esos libros me los devoraba una y otra vez, para adelante y para atrás. Qué buena culpa. Sí. Y más allá de las enciclopedias, ¿recuerdas algún libro favorito que tuvieras de pequeño? Sí, había un libro. Me gustaba un libro como de geografía que tenía mi papá, que tenía como datos, como facts, así datos de todos los países. Entonces me aprendía capitales, poblaciones, como ciudades, y eso me gustó mucho, porque después cuando vivía en Europa, yo siempre recordaba eso, y entonces decía, bueno, ahora quiero ir a Atenas y voy a ir a ver esto y esto. Ahora voy a ir a Roma y quiero ir a ver esto. Entonces tenía como muy claro que quería ir a ver, porque cuando lo leía ahí me lo imaginaba. Yo decía que era como montarse en un avión imaginario, ¿verdad? En ese momento yo era un niño allá de un pueblito, y yo me subía en esa nave espacial de la imaginación, ¿verdad? El autobús mágico, digamos. Qué bonito. Y fíjate que justo te iba a preguntar si habías tenido así como que un ejemplo a seguir específico que te hubiera como que inculcado este interés, pero creo que los libros son bastante influencia de por sí.
¿tuviste algún héroe mientras ibas creciendo, alguien así en el mundo de lo que tú haces hoy por hoy, que de chiquito dijeras así como, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande? Sí, bueno, digamos, nosotros de aquí casi que un héroe nacional es Franklin Chan Díaz, el astronauta, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que estando niño veía como las misiones, cuando eso ahí lo transmitían por la televisión, entonces uno decía, wow, o sea, ir al espacio. Franklin Chang Díaz es un físico, ingeniero mecánico y astronauta de la NASA de origen costarricense. En 1977, a los 17 años, se nacionalizó estadounidense, lo que le permitió unirse a la NASA. Además, fue el primer astronauta latino. O sea, era como un héroe digamos, tuve la oportunidad de conocerlo después en varias ocasiones. Y sí, siempre me motivó mucho como la historia de él, de ver de que uno, si uno se va a otro país y se esfuerza, pues puede lograr muchas cosas, ¿verdad? Va a depender mucho del trabajo que uno haga y de los objetivos que uno se plantee. Yo creo que en la vida lo más importante es tener objetivos claros. Eso es uno de los trabajos más difíciles, ¿verdad? Yo entiendo, pero no sé por qué. Yo siempre de niño tenía muy claro qué quería alcanzar y yo decía, yo quiero ser ingeniero cuando tenía 12, 13 años, ¿verdad? Y después ya vine y no sabía, primero estaba indeciso si quería estudiar electrónica o computación, pero al final me decidí por la electrónica porque tenía esos sueños de construir un chip y de hacer una nave espacial, ¿verdad? Y ahora que ya estudiaste eso, ¿se puede hacer un chip o una nave espacial estudiando ingeniería electrónica? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, las dos se pueden hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en nuestra carrera todo un énfasis de microelectrónica, donde nosotros desde cero podemos diseñar un chip. De hecho, tenemos grupos de investigación que trabajan en diseños de microelectrónica y pues fundamos el Laboratorio de Sistemas Espaciales, ¿verdad? Y pudimos construir el primer satélite, que es una nave espacial, y bueno, ahora otros experimentos, ¿verdad? Que son naves espaciales también, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí se puede. Uno a veces creía que esas cosas eran imposibles. Uno hablaba con la gente y la gente que pensaba que seguro uno estaba loco o algo así, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba promoviendo el proyecto Irazú allá en el año 2010, 2011, la gente me volvía a ver extraño, ¿verdad? Así como, hey, este man está loco, ¿de qué está hablando, verdad? Eso no es para nuestros países, decía la gente, pero realmente lo que es para nuestros países es lo que nosotros queremos que sea para nuestros países. Eso es lo que yo aprendí tal vez de mi vida en Europa, ¿verdad? Es de que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos hacen y nosotros nos quedamos con las ganas de hacer, ¿verdad? Ellos toman acción y nosotros somos espectadores y las cosas no son así, ¿verdad? Y tal vez eso es lo que estamos tratando de cambiar con este laboratorio de sistemas espaciales y con todas estas iniciativas que nosotros hacemos en el país, como la creación de una agencia espacial, como trabajar con grupos de outreach, ¿verdad? De capacitación con personas, con niños. Hay muchos segmentos a los que uno les puede llegar de diferentes maneras. Entonces, de hecho, ustedes son una herramienta muy grande, ¿verdad? Y las felicito por esta iniciativa, porque la comunicación científica es una de las herramientas primordiales que ha posicionado agencias como la NASA o agencias grandes como lo que son, ¿verdad? Organizaciones que contribuyen mucho a la humanidad. Muchas gracias por ese cumplido, ese mensaje. Estamos de acuerdo en que la comunicación científica en general es importante. Y tengo muchas preguntas sobre este laboratorio que cuentas y todo esto, pero antes de adentrarnos ya en tu camino profesional en la STEM, tenemos una última preguntita que también nos encanta hacer a nuestros invitados y es, afuera de tu vida profesional, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Qué pasatiempos tienes? ¿O qué haces cuando no estás haciendo ingeniería y ciencia? Sí, Y dando clases, en tu caso. bueno, sí. Paso haciendo varias cosas, ¿verdad? Comparto con la familia, ¿verdad? Hay fines de semana. No me gusta mucho escuchar música, eso es algo que me encanta. O sea, yo creo que yo nací escuchando música y seguiré escuchando música de por vida. Eh, Me gustan un poco las montañas, así como los volcanes o así, entonces visitar lugares como naturales, donde uno encuentra esa paz
Yo creo que usted que estudió ciencias biológicas es muy chido, ¿verdad? La naturaleza es rica, es como un universo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que uno ve cuando ve las estrellas y ve la Vía Láctea en objetos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en organismos, o sea, en un ahí, no sé, yo digo como en un metro cúbico de volumen, ustedes tienen un universo completo ahí, ¿verdad? Entonces, me gusta ver la naturaleza y me gusta ver cómo todo lo que está creado es perfecto. Entonces, eso es muy chido, la verdad. Ni siquiera yo de bióloga lo pude haber dicho tan bonito. ¿Y qué tipo de música te gusta? Yo escucho de todo, o sea, de todo, o sea, de todo, de todo, de todo. Desde Bad Bunny hasta, hasta música clásica. Me gusta mucho como música, digamos, de otros países o así. Siempre molestaba como de cuando estudiaba, tenía amigos de tantos países, siempre les pedía recomendaciones de bandas de sus países. Entonces hay de todo, o sea, la verdad es que sí, es bastante amplia el espectro. O sea que cuando venga a Guate lo vamos a llevar a un concierto de marimba. Sí, sí, A ver sí. si de verdad le gusta todo el tipo de música. Sí, 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 todo, todo, todo. El mero A mí me examen. encanta la marimba, sinceramente. Pero ese sería el primer examen, sí. Ya que siempre les preguntas a las personas que de los países donde has estado, te preguntamos a ti qué banda de Costa Rica del momento nos recomiendas. Aquí hay una banda que es como muy tradicional que se llama Malpaís. Esa es como la más tradicional ahí. Representa mucho como, es como un poco como folclórico pop, ¿verdad? A mí me gusta Malpaís. Cuéntanos en nuestras redes sociales, ¿qué banda o artista de tu país nos recomiendas? Bueno, Johan, ahora sí entramos directo a lo duro, a los temas, a la ingeniería. Y ya nos contaste cómo llegaste más o menos a decidir por ingeniería electrónica y que desde chiquito traías estas ganas de hacer tu computadora, el microchip y la nave espacial. Cuando ya estabas en ingeniería electrónica, ¿fue lo que esperabas, la carrera? Es difícil, ¿verdad? Yo siempre he dicho, bueno, con la experiencia que tengo ahora, he aprendido que cuando uno está en los procesos, uno no entiende lo buenos que son los procesos para uno, ¿verdad? Pues cuando uno está estudiando, uno tal vez no es consciente de que ese proceso te está formando, de que te está cambiando, de que está ordenando la forma en que piensas. Entonces, en ese momento, uno solo puede querer sobrevivir. O sea, yo vivía en una residencia estudiantil, muy lejos de mi familia, o sea, yo solo podía ir a verlos como cada 6 meses. En ese momento era bastante difícil y yo me acercaba mucho a mis amigos y a la gente que tenía cerca como para apoyarme. Entonces, realmente yo me di cuenta que era lo que esperaba hasta que después tuve que enfrentarme a la realidad del mundo, ¿verdad? Cuando ya tengo que empezar a ir a la industria, a resolver problemas. Me encuentro ya en mi vida profesional de que tengo herramientas para resolver esos problemas. Entonces, sí fue lo que yo anduve buscando. Obviamente, siempre se pueden mejorar los procesos, pero el proceso me formó y me ayudó a ser un buen ingeniero, ¿verdad? Poder resolver problemas, que es lo que hacemos los ingenieros, resolver problemas. Y desde esa perspectiva, mi otra formación en el colegio, de un colegio científico con alta formación en método científico, en cuestionarse, en todo el tema de leer, investigar, complementando esas dos áreas, pues yo sentía que tenía las herramientas. De hecho, cuando yo trabajaba en Intel, estuve trabajando 4 años y me di cuenta de que yo necesitaba ser científico otra vez, porque me había desarrollado demasiado en el mundo de la ingeniería. Entonces yo resolvía problemas, pero no encontraba el sentido. ¿Cómo encajan esas soluciones en un marco más grande? Entonces, por eso decidí volver a la academia, ahora ya incursionando como un profesor instructor, ¿verdad? Dando clases. Y conforme fue pasando el tiempo y me fui preparando, tuve la oportunidad de empezar proyectos de investigación y meterme en red de investigación, liderar grupos, tener estudiantes y me he ido desarrollando y formando como investigador. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí, sí me he sentido, sí siento que era lo que yo quería y ahí vamos. En este mundo de los sistemas espaciales caí un poco como de rebote, ¿verdad? Porque yo inicialmente, digamos, yo estudié electrónica, luego hice mi máster en ingeniería industrial, enfocado más en manufactura, digamos, en sistemas de manufactura. Y en 2011, tal vez como para volver a un dato histórico, en 2012, perdón,
tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur en un entrenamiento espacial, se llamaba International Space Training, y en ese entrenamiento pues conocí los satélites y los pude tocar y volver al sueño que estaba dormido, ¿verdad? De lanzar un satélite. Entonces cuando yo vine, yo me acuerdo que yo volví a Costa Rica y me bajé del avión y yo dije, ahora sí es momento de que el proyecto Irazú despegue. Y empecé a trabajar en eso, ¿verdad? En el 2013 traje el proyecto, estaba primero trabajándose solo en ACAE, que es la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y Espacio. Firmamos un convenio, me acuerdo, en marzo del 2013, hace 10 años, logramos traer el proyecto y hacer una alianza entre una ONG que nos ayudaba a hacer todo el fundraise, ¿verdad? Recoger fondos, hacer todo el proceso de sensibilización, y una universidad que hacía la parte técnica, que hacía el project management, ¿verdad? Entonces logré hacer ese match y así fue como traje el proyecto acá. Luego, en ese momento yo estaba haciendo mi doctorado en física de plasmas, me acuerdo, porque estaba inicialmente estudiando física de plasmas acá en un laboratorio del TEC que se llama Laboratorio de Física de Plasmas, que siempre me había interesado los temas, como les dije, de fusión y todas esas locuras, ¿verdad? Entonces, estando acá, me acuerdo que el rector de la universidad, del TEC, llegó y me dijo, pero usted debería irse a estudiar sistemas espaciales porque usted está trayendo un proyecto de sistemas espaciales. Y yo le dije, sí, y empecé a buscar opciones, y entonces fue cuando me fui a estudiar a Holanda el doctorado en Ingeniería de Sistemas Espaciales. La verdad se me hace increíble que viniendo de una ingeniería, y perdón porque esto es un estereotipo y yo sé que es un estereotipo, pero es súper raro que alguien de ingeniería se meta a un doctorado, o digamos, por lo menos de lo que yo he visto, no es como que lo común. ¿A ti te aconsejó alguien que lo hicieras, o como tú decís, porque estabas con este gusanito de que querías seguir y meterte un poquito más a la parte de investigación y a la parte de academia, te metiste al doctorado? Sí, bueno, hay una combinación de dos factores para hacerlo como un experimento, ¿verdad? Hay una combinación de dos factores, ¿verdad? Un factor intrínseco, que es que yo siempre tuve esa espinita de ser científico, digamos, desde niño, que todos los niños son científicos, digo yo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es estimularlos de manera correcta para que sigan ese camino. Y lo otro es que hay que combinar lo intrínseco de uno con aspectos exteriores. En este caso yo tengo que agradecer a a 3 personas que realmente me dieron mucho apoyo y muchas más. Uno fue don Julio Calvo, que es ex rector del TEC, y él es un científico muy reconocido de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Y él siempre me decía, es que para poder hacer ciencia uno tiene que formarse como investigador, y eso solo lo da un doctorado, ¿verdad? El doctorado te forma para ser científico. Luego también otro profe de aquí del TEC, un amigo, ¿verdad? Olman Murillo, otro gran científico, él trabaja mucho en genómica, de hecho estudió en Alemania, y él me decía, si el potencial que usted tiene lo puede desarrollar solo si se forma a nivel de doctorado. Entonces también él me recomendó, y bueno, amigos como Adolfo Chávez, que es un gran amigo, ¿verdad? Que nosotros siempre soñábamos con cambiar o tener un impacto en el país. Ese era nuestro sueño, impactar el país de manera positiva, porque nosotros decíamos, es que no puede ser que teniendo la capacidad no hagamos cosas, y solo haciendo cosas la gente cree, ¿verdad? Solo haciendo cosas la gente de verdad cree en los procesos, ¿verdad? Si uno no hace proyectos, si uno no hace cosas, definitivamente la gente no cree. Entonces uno necesita una formación, y ellos fueron, digamos, como gestores que realmente lo empujaron a uno, porque uno duda mucho. Yo dije, bueno, como ingeniero, yo estoy listo para desarrollarme, ya hay un nicho, aquí hay industria médica, aquí hay mucha manufactura en Costa Rica, inclusive colegas míos que se iban para Estados Unidos o en Europa a ejercer. Uno se puede ir tranquilo, pero si no fuera porque estas otras personas vienen y lo empujan a uno un poquito más, uno no se lanza a ese precipicio que es un doctorado, ¿verdad? Me encanta que le llamaste precipicio. Pero me encanta también que esto que nos acabas de contar resalta mucho la importancia también de rodearnos con las personas indicadas, ¿no? Con personas que nos apoyen, y también apoyar a aquellos desde nuestras distintas posiciones a quienes podamos. Qué bonito, la verdad,
que así fue tu camino, como decía Kat, no es tan común escuchar de ingeniería a doctorado, creo que cada vez es más común, pero ahí vamos, y tal vez en nuestros países no tanto. Y me llama mucho la atención, y por favor, primero te voy a hacer una pregunta, corrígeme si me equivoco, estaba viendo en tu LinkedIn, ¿tienes 2 doctorados? No, no terminé el primero, o sea, estuve Ok. hasta el tercer año. O sea, hice mucha investigación en esa parte de física de plasmas. He trabajado un poco en sistemas de calentamiento y de contención de plasma. O sea, el plasma cuando llega a cierta temperatura ya no se puede contener mecánicamente. Entonces la única forma de contenerlo es por campos magnéticos. Entonces yo trabajaba en investigar cómo contener plasma que ya está muy caliente. Porque el problema que ocurre, digamos, acá en la Tierra es que si queremos hacer fusión, hay que subirle la temperatura demasiado al plasma para hacer una reacción y para contenerla necesitamos corrientes muy grandes. Por eso hay, si ustedes ven estos facilities como los de ITER en Francia. El Reactor Termonuclear Experimental Internacional, o ITER por sus siglas en inglés. Son gigantes, ¿verdad? Son facilities gigantes, son edificios gigantes para poder contener experimentos por el riesgo y el tamaño que tienen, ¿verdad? Entonces yo estuve en eso, estuve 3 años, pero en eso salió la oportunidad y me dijeron, bueno, es ahora o nunca, si se va ya, tiene el financiamiento. Entonces conseguí mi admisión en TU Delft y me fui, dejé el otro, aprendí mucho, me sirvió mucho, pero el sueño mío era sistemas espaciales y ya perseguí el sueño, como quien dice. Qué bonito, me encanta. Y me encanta también porque tu historia refleja esto de que no todos tenemos una vida lineal, un camino lineal, sino que tuviste un desvío, ¿no? Una parte de tu vida en industria, en Intel. Luego dijiste, no, quiero de vuelta a las ciencias espaciales. Y me encanta, ¿no? Porque se puede. Lo que queramos Sí, cambiar en sí. cualquier momento de la vida. Qué bonito mensaje que podamos compartir esto de tu historia. Sí, es bueno reinventarse, ¿verdad? Yo creo que a veces uno se pone los límites de manera artificial y eso yo quiero decírselo a los que escuchan. eh, Borre esos límites no existen. Lo que existe es tener objetivos claros y el trabajo. Entonces, borrar los límites, esos límites artificiales que como sociedad a veces nos imponen, que nosotros mismos a través de estereotipos nos imponemos. Hay que borrar esos límites y eso es lo único que puede cambiar hacer la diferencia para que se alcance lo que uno realmente sueña, ¿verdad? Más allá de aprender más sobre las STEM, con cada historia que conocemos en Epistemas, también descubrimos lecciones de vida que esperamos no pasen desapercibidas. Recuerda, los únicos límites te los pones tú, así que, ¿y si los rompemos para lograr nuestros sueños? Y en el tiempo que nos queda de la entrevista, me encantaría conocer un poquito más de todos estos programas que ya nos has mencionado, como Irazú, Musa, y quizá hablar un poquito de la parte de ingeniería aeroespacial, antes de luego hablar del laboratorio de sistemas espaciales que nos comentaste, donde también tienes un papel más de cómo traer esta educación a más personas, ¿no? Hablemos un poquito del espacio primero, antes de llegar a la educación. Sí, de los proyectos. Bueno, como les comenté, digamos, el principal proyecto fue el proyecto Irazú. Entonces, el proyecto Irazú, bueno, consistía en desarrollar una misión espacial de principio a fin. Nosotros decíamos de la A a la Z, porque ningún país, digamos, centroamericano lo había hecho. Uno puede comprar una tecnología y nosotros hablábamos mucho, de hecho, con doña Sandra Kaufman de NASA, hablábamos con don Franklin, hablábamos con otros científicos y nos decían, lo importante es poder demostrar una capacidad a través de un proyecto. Entonces nosotros empezamos ese proyecto y logramos alinear muchas voluntades porque logramos que científicos del área forestal se metieran, que científicos del área mecánica se metieran. Entonces logramos como hacer un consenso, ¿verdad? Sobre cómo poder desarrollar el proyecto y desarrollamos el proyecto. Entonces, bueno, una vez que logramos desarrollar el proyecto, ya teníamos la meta, ¿verdad? Y eso pasa, a veces uno alcanza una meta y ya no tiene motivación, ya se acabó la motivación. Entonces, ¿qué sigue? Y de hecho recuerdo, y es una anécdota, el Laboratorio de Sistemas Espaciales del TEC nació en Múnich, ¿verdad? Nació en Múnich Aquí en al ladito. así, en una visita, ¿verdad? A München, andaba Adolfo Chávez y mi persona. Nosotros andábamos presentando el proyecto Irazú en el DLR, en la Agencia Espacial Alemana, ¿verdad? A unos colegas
Y nosotros volvimos y estábamos en el hotel y me dice Adolfo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Entonces nos quedaba un día extra ahí en Múnich y dijimos, bueno, mañana nos vamos a sentar y vamos a escribir una propuesta de qué es lo que sigue, de cómo vamos a seguir desarrollando el sector aeroespacial en Costa Rica o el sector espacial en Costa Rica. Entonces nosotros, como somos profes de la U, dijimos, pero ¿por qué no creamos un lab dentro de la U? Hagámoslo desde la universidad. Entonces creamos el laboratorio de sistemas espaciales, pensamos en la estructura, en cómo íbamos a manejar, en qué proyectos nos íbamos a enfocar, en las áreas de interés, y ahí nació, ahí en Múnich, no sé, no me acuerdo el nombre del hotel, ahí nos sentamos y pedimos una salita y con una pizarra. Entonces a veces uno cree que necesita mucho, pero a veces lo que necesita es voluntad para hacer las cosas. Y nos pusimos a trabajar. Hicimos un draft, como un documento como de 4 páginas, y con ese documento nos vinimos para Costa Rica luego a poner el laboratorio, ¿verdad? Echarlo a andar, y lo echamos a andar en el 2017. Y ahí hemos ido, ¿verdad? No ha sido fácil, es un camino difícil. Luego de eso, nosotros, bueno, el primer proyecto fue financiado entre crowdfunding y fondos de la universidad, y como que todo el mundo puso un poquito y logramos lanzar el proyecto Irazú. Y dijimos, bueno, pero eso ya no es viable eso no es sostenible. Entonces dijimos, la única forma de poder hacer proyectos espaciales es que haya una industria espacial en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar con estudiantes, y ellos creamos la idea de que si hay una startup o hay startups que son exitosos a nivel local, otra gente va a querer imitarlos y vamos a crear un ecosistema, ¿verdad? Entonces yo me lo imaginé así, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con Orbital Space Technologies. Al terminar este episodio, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 30 con la ingeniera electromecánica costarricense Valeria Dittel, cofundadora y jefa de operaciones de Orbital Space Technologies. Y ahí, bueno, yo he tenido un rol de consultor ad honorem, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que ellos avancen y que logren que la empresa sea uno de los precursores de muchas empresas más. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, desde la universidad, cada vez que hay una oportunidad de que la empresa, de que Orbital avance, nosotros los apoyamos con todo lo que podemos. Entonces, recuerdo el proyecto MUSA porque fue un concurso, fue el Mission Idea Contest, que es un concurso que organiza UNISEC, una organización de Japón. Ellos organizan este concurso y pues nos metimos a trabajar ahí con los chicos. Ellos desarrollaron todo el trabajo y yo les hice un poco de coaching, ¿verdad? Y ganaron el premio, ganaron el primer lugar y volvieron. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a fundar una empresa? Y dijeron, bueno, sí. Entonces empezamos ahí a ayudarles. Ellos han tenido han trabajado demasiado, ¿verdad? Y eso yo se los admiro porque han sabido otra vez rodearse, hacer networking, conseguir expertos, ¿verdad? Conseguir a gente que realmente le aporta a la organización. Y nosotros desde acá, desde la universidad, les hemos apoyado en contactos con otras organizaciones. Entonces, por ejemplo, hace un par de años, nosotros, y eso surgió a raíz de otro proyecto, cuando volvimos en el 2019-20, bueno, Adolfo y yo empezamos a trabajar en un proyecto de ley, nos metimos a hacer políticas, ¿verdad? Porque también esa es otra. En estos países uno necesita que hayan instituciones que acuerpen el quehacer espacial. Entonces nos pusimos a trabajar otra vez, a escribir, y logramos a través del apoyo de una congresista aquí en Costa Rica que se creara la Agencia Espacial Costarricense. Entonces, a raíz de que se creó la Agencia Espacial Costarricense, otras organizaciones vinieron a nosotros para ofrecernos como alianzas. Una de ellas es la Corporación Espacial Sueca, que nos ofreció un lanzamiento con condiciones muy, muy, muy favorables. Entonces nos dijeron, eso sí, el experimento tiene que estar listo en tal fecha. Entonces, Adolfo y yo otra vez nos sentamos así, tomando un café, y dijimos, Orbital, y sí, Orbital. Entonces empezamos a trabajar con Orbital Space Technologies, apoyarlos, a desarrollar cronogramas con ellos. O sea, mi especialidad es la parte de manejo de proyectos y arquitectura de organizaciones y arquitectura de sistemas. Entonces empezamos a trabajar fuerte, hombro a hombro, y en noviembre pasado se lanzó la misión con éxito. De hecho, esta semana, el martes, presentamos los resultados a través de un evento
en YouTube, por ahí lo pueden encontrar. Te dejamos el enlace para ver el reporte de resultados de la misión espacial Musa en las notas de este episodio. La misión fue un éxito y eso sirvió para demostrar tecnologías que se van a usar en la siguiente fase del proyecto. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro rol? Es aportar nuestro conocimiento, aportar nuestra experiencia para que compañías nuevas, especialmente de jóvenes y de personas que están en la flor de su vida, estudiantes que tienen energía y que tienen ganas de comerse el mundo, puedan utilizar esa energía y la puedan canalizar para un proyecto o para una solución en particular. Entonces, ese ha sido como nuestra filosofía. Nuestra filosofía ha sido de crear un ecosistema espacial en Costa Rica con empresas, con socios, con expertos que nos permitan de alguna manera consolidar ese espacio, y ya cuando hay un ecosistema, entonces entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Y podemos avanzar el espacio, y no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel de la región. Porque Guate, por ejemplo, tiene muy buenos profesionales, ¿verdad? Con los que yo he trabajado, bueno, Luis, Kat, ¿verdad? Personas con las que uno ha trabajado en proyectos, y uno sabe que el capital humano está ahí. Lo que necesitamos es organizarnos y pues alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces nosotros nos hemos dedicado los últimos 4 o 5 años a poner en orden, digamos aquí, como establecer unas organizaciones que de alguna manera sistematicen los esfuerzos. Porque lo que pasa muchas veces es que una persona tiene un grupito, empiezan a trabajar y yo les llamo como meteoritos, ¿verdad? Se queman en la atmósfera, ¿verdad? Hacen reingreso y chao, ¿verdad? Pero si somos más grandes, más grandes, entonces ya no es un meteorito, ¿verdad? Puede ser un asteroide, ¿verdad? Entonces ya pasa ese burning de la atmósfera para verlo en términos espaciales. Entonces yo sí creo que hay que hacer masa crítica. Y esa masa crítica es la que nos va a permitir avanzar no solo como país, sino como región, porque realmente como latinoamericanos tenemos mucho en común, mucho. Entonces podemos trabajar juntos porque cada uno tiene algo que aportar. Entonces eso es uno de mis mensajes, ¿verdad? Todos tenemos algo que aportar. Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo por el bien común. Dejar a veces un poco de lado nuestras agendas personales para llegar a un consenso de una agenda grupal o una agenda de región. Ese era su objetivo y lo están logrando de forma excelente, porque realmente el ejemplo que tienen ustedes en Costa Rica de este ecosistema, cómo se va apoyando, cómo va creciendo, es algo que personalmente te puedo decir que nos estamos esforzando grandemente por duplicar en Guate. Yo siempre le pongo de ejemplo a los estudiantes que tengo en Ajice, miren, Costa Rica hace esto, Costa Rica hace aquello. Sepan que yo no quiero ser la directora de todo, mucha, yo los estoy organizando y listo, pero ustedes son los que tienen que tomar el liderazgo, y eso es algo que tú has podido como que pasar la batuta perfectamente a, por ejemplo, a los chicos de Orbital, porque tú los mentoreas, les das toda esta ayuda, pero al fin y al cabo los que tienen que quemarse las pestañas, ellos son los que hacen. El trabajo son los de Orbital, y eso es algo que todavía a nosotros nos ha costado un poquito, pero el ejemplo tuyo y el trabajo que están haciendo ustedes en Costa Rica es sin duda algo que estoy intentando replicar aquí en Guatemala. Entonces, felicidades, porque sí son un ejemplo a seguir así estoy segura que así como para Guatemala, son un ejemplo a seguir para muchos otros países de Centroamérica. No, y cuando quiera hacemos en Guate un taller de cómo diseñar organizaciones espaciales. Sí, tenemos que hacer algo así, pero como para emprendimientos. Claro, para emprendimientos. Sobre este tema que están hablando, quería hacer mi siguiente pregunta. Es que mencionaste que algo de tu especialidad también es la arquitectura de una organización y la arquitectura, creo. Sí, de sistemas, digamos. Cuando yo hice mi doctorado, digamos, yo me formé mucho, o sea, tomé muchos cursos y trabajé en proyectos donde me enseñaron o donde yo aprendí realmente a tomar una idea y a estructurarla, ¿verdad? En términos de que yo puedo diseñar una organización. Por ejemplo, con los estudiantes ahorita. Nosotros aquí en el TEC tenemos una organización que está enfocada en la investigación, que es el Laboratorio de Sistemas Espaciales, y tenemos una organización que está enfocada yo le llamo una organización plataforma, que está enfocada en alcanzar a los estudiantes, formarlos y llevarlos al siguiente nivel. Y cuando llegan a ese siguiente nivel es cuando yo los recibo en el lab para hacer investigación. Entonces, cuando yo tuve esa visión, o sea, tener una visión de las diferentes etapas del proceso
digamos, de ingeniería o de organización, puede uno separar esos dominios, entonces es más fácil que ellos, o sea, que un estudiante pueda entender, bueno, primero tengo que pasar por este proceso y luego por este otro proceso. Eso me lo dio mucho mi formación en ingeniería industrial, ¿verdad? Para entender todo por procesos. Y ahora yo lo escalo, ¿verdad? A un nivel superior. Bueno, para proyectos espaciales hago como esa visión o esa arquitectura, yo le llamo arquitectura organizacional, ¿verdad? Porque es poner a todo el mundo una estructura, como dice Kat, de manera que funcione, porque es muy difícil, uno no lo puede hacer todo, ¿verdad? Uno simplemente puede dar una línea, una dirección y eso se propaga y se ejecutan las cosas. Sí, justo es algo que he aprendido en estos últimos 6 meses que llevo en este startup que les comentaba y es algo que nunca había considerado así. O sea, mi conocimiento de experiencia en manejo de proyectos todavía era muy jerárquica, muy así a la vieja escuela. Y ahora que estoy en una empresa de tecnología con muchos ingenieros y muchos pues, tecnólogos de distintas áreas y distintas especialidades, y hay uno de los meros meros que es el arquitecto del equipo. Y yo siempre decía, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué hace? Y es que es tan importante y tan útil y tan necesario y tan difícil. Sí. Pero todo esto de la metodología Agile, Scrum y todo esto, como Ajá. organizar el equipo para, como dice Kat, ¿no? No es que uno esté a la cabeza haciendo todo, sino necesitas que todos hagan su parte, pero transmitir como ese sentido de responsabilidad individual. Como que siento que en Centroamérica también, o por lo menos en Guatemala, todavía esperamos mucha jerarquía, ¿no? Para dejarlo un poco más claro, Agile, más que una metodología, es una filosofía o forma de pensar en la que una organización, empresa o proyecto se ve como una especie de organismo en la que todas sus células trabajan en conjunto como un equipo, a diferencia de la jerarquía tradicional que conocemos. Agile se enfoca en que cada miembro de un equipo contribuya en base a sus propias habilidades, de manera iterativa y retroalimentativa para cumplir el objetivo en común. Esto le da a las y los miembros de un equipo la libertad de autogestionarse y facilita el avance de un proyecto. Una de las herramientas de Agile es Scrum, la cual se basa en reuniones de avances periódicas y frecuentes para mantener al equipo actualizado, solucionar problemas a tiempo y pedir ayuda, para así agilizar el avance de los proyectos. A pesar de que Agile y Scrum son metodologías que empezaron en áreas de tecnología, actualmente se están utilizando más y más en diversos tipos de organizaciones, proyectos y empresas de distinto tipo gracias a su efectividad. Y tal vez eso nos limita un poquito. ¿Qué consejo nos podrías dar en este sentido sobre tu experiencia con estos? Sí, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Uno tiene que reconocer de que todos tenemos algo que aportar. Entonces es importante. El primer ejercicio que yo hago es hacer un mapeo de competencias. O sea, yo hago tengo un equipo, no sé, 10 personas, y entonces, ¿qué sabe hacer cada uno? Entonces, ese mapeo de competencias me permite a mí saber, por ejemplo, si yo soy bueno en el diseño mecánico, o si yo soy buen programador, o si yo sé hacer lo que yo sepa hacer. Hago ese mapeo y luego lo que hago es definir roles y responsabilidades. Pero entonces yo digo, bueno, para mi proyecto yo necesito esto, esto, esto y esto. Y ahora sí, en mi organización tengo esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿cómo hago el match? ¿Verdad? Entonces, lo que yo les recomiendo es conozcan bien a su equipo o conozcamos bien a nuestros equipos y tratemos de establecer bien cuáles son roles y responsabilidades que vamos a tener dentro del equipo para que las personas cuando entran al equipo sepan hacia dónde van y no entren al equipo y sientan que el equipo no tiene dirección. Si yo entro a un equipo donde yo sé que yo soy el portero y que me tiran una bola y yo lo agarro, yo ya sé que eso es lo que se espera de mí. Pero si yo entro a un equipo y no me dicen que yo soy el portero y me tiran la bola y se me hacen el gol, ¿verdad? Entonces, de ahí está mal ahí. Les voy a robar un segundo porque por aquí creo que viene un café para mí. Me llegó el café. Con tacita del TEC y todo. Claro, sí, entonces... Perdón, aprovechando que hicimos este segundito de pausa, mira, esta pregunta puede ser un poquito, no sé, invasiva, pero es que tengo mucha curiosidad.
esto es rentable, esto que dices tú de como que enseñarle a los equipos y después que lleguen contigo al laboratorio, ¿es rentable? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, normalmente, digamos, el modelo de negocios, estamos hablando. Sí, normalmente, bueno, como nosotros somos una universidad pública, bueno, yo tengo mi espacio para hacer proyectos, entonces, digamos, yo invierto mucho del tiempo que yo tengo para hacer investigación en hacer investigación y en formar gente que me ayude a hacer la investigación. Entonces, en ese caso, el proyecto de investigación pues paga mis horas, entonces yo puedo invertir mis horas ahí. Ahora, desde la otra perspectiva, yo lo veo a futuro. O sea, como Johan persona, o sea, yo me imagino como un consultor en el futuro en temas de organizaciones, en startups, en temas espaciales, ¿verdad? Eh, pero para llegar ahí yo necesito desarrollar mis skills. Entonces, yo lo veo como una inversión, o sea, todo ese tiempo que yo invierto ayudando a la gente, trabajando en proyectos, es un tiempo en el que yo me estoy formando, ¿verdad? Es como una autoescuela, ¿verdad? Yo me estoy formando para el día de mañana, entonces puedo presentarme como un consultor, entonces tengo mi portafolio de proyectos en los que yo he colaborado, tengo mis libros porque planeo escribir libros, ¿verdad? Sobre este tema, tengo mis materiales, entonces yo lo veo como una construcción de una carrera profesional, más allá, digamos, de que me paguen o no por hacerlo. Nosotros obviamente tenemos un sistema acá en el que, por ejemplo, si una organización nos pide una capacitación, nosotros se la diseñamos a la medida y se la damos y les podemos cobrar por eso. Digamos, como universidad, como un servicio de la universidad al sector privado o a la industria, pero a los estudiantes no, para nosotros, o sea, nosotros nos debemos a los estudiantes y es nuestro, como les digo, nuestro deber tratar de ofrecerles a ellos una plataforma, porque yo sé que el día de mañana, cuando ya las hayan empresas exitosas, ellos van a venir a nosotros por más, ¿verdad? Porque van a requerir trabajar con proyectos, manejar proyectos de mayor complejidad. Entonces, yo lo veo como una inversión en ese sentido. Ayudar a los estudiantes para mí es una pasión, o sea, yo estoy con ellos y yo me nutro de su energía, de su impulso, de su pasión. Entonces, vieras que eso para mí así es como yo lo veo, como funciona en mi caso. Qué cool, y sí tiene toda la lógica del mundo. No sé, tal vez porque aquí en Guate, digamos, no es como que tengamos un instituto que tenga esa facilidad, no era tan visible para mí o tan claro, pero ahorita que me lo explicas tiene toda la lógica. Bueno, yo no había visto la hora, pero se pasó volando esta plática y no sé si hay algunos temas que todavía quisiéramos platicar para no robarte tampoco tanto más de tu tiempo, lueguito. Y antes de pasar a las preguntas finales, Kat, no sé si tú todavía tenés una pregunta o varias. O Johan, si hay algo de que quisieras tú platicar que quizá no te preguntamos o quizá no hemos compartido. No, no, yo estoy muy feliz. La verdad es que estos espacios a mí me encantan. Por ahí he participado en algunos otros podcasts, ¿verdad? Y los disfruto mucho. Los veo como un ejercicio autorreflexivo en el que uno tiene que ver hacia adentro para ver qué está haciendo y que eso le ayuda a uno a mejorar. Sí les digo que me gusta mucho ser profesor. Hoy me pasó una anécdota muy bonita. Venía de almorzar y hoy era la graduación, ¿verdad? Y en eso me topo a un estudiante con sus papás y se detiene y me dice, profe, muchas gracias. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque todo lo que usted me enseñó sobre sistemas espaciales y sobre gestión de requerimientos y manejo de proyectos fue lo que me ayudó a conseguir un trabajo en la industria médica. Entonces yo le dije, bueno, qué dicha, ¿verdad? Para eso estamos, ¿verdad? Entonces es una anécdota de que a veces uno no entiende el impacto del trabajo que hace. Yo lo hago con mucho amor y todo, pero como que uno no ve los frutos. Y que me pasara eso hoy fue muy cool, la verdad. Me hizo el día, ¿verdad? Y me motivó pues a venir muy, muy, muy feliz al podcast de ustedes. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, y para no perder la vida de estas experiencias tan bonitas y cosas tan inspiradoras, entonces podemos pasar a las preguntas finales porque son en torno a este tipo de preguntas que son un poquito más del corazón y no tanto de ciencia o tecnología. Y la primera de las preguntas finales que nos encanta hacerles a nuestros invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Hijo, esa está bonita. Y yo le daría el consejo de que no pierda de vista
que si usted va a trabajar, o sea, que si usted trabaja puede alcanzar lo que sueña. O sea, los sueños están asociados a las acciones, entonces siga trabajando. Yo realmente me siento muy feliz de haber logrado lo que he logrado. Hay cosas que pude haber hecho mejor, pero hay cosas que realmente he hecho bien. Entonces también uno tiene que reconocerse, uno darse un poquito de crédito. Entonces yo me diría Johan del 2000, como el 2000 y algo, ¿verdad? No, como el 2000 siquiera, o antes del 2000, ¿verdad? 98, 97. Yo le diría, sí, sí, crea en usted, siga creyendo en usted, y sobre todo sepa que si plantea objetivos y trabaja por ellos, los puede alcanzar. Qué bonito consejo, Johan, muchas gracias. Y para terminar, la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todas las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en tu país o en la región? Podríamos hablar 2 horas de ese tema, pero bueno, con algunos tips, algunas cosas que yo haría, ¿verdad? O que me gustaría yo pienso que como padres, o sea, yo no tengo hijos todavía, pero yo pienso que como padres uno puede estimular a los chicos en ciencia y tecnología, dándoles cosas creativas, poniéndolos en retos creativos, quitándoles un poco tratando un poco de canalizar todo el tema de tecnología, celulares y tablets para que se enfoquen en hacer cosas y sentir. El mundo está en lo físico, en lo que puedo tocar, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que a los chicos, porque cuando somos niños tenemos ese espíritu de ciencia intacto, ¿verdad? Y luego lo vamos perdiendo porque nos traumamos, porque nos enfrentamos a situaciones difíciles. Pero si estimulamos eso y lo sobreestimulamos en la niñez, cuando somos más grandes vamos a ver el mundo de manera distinta. Vamos a ver el mundo con otros ojos, ¿verdad? Y vamos a mantener esa chispa de la ciencia y la ciencia después nos va a conducir a hacer soluciones y a hacer tecnología, ¿verdad? Tecnología es una herramienta, la tecnología coexiste al lado de nosotros, pero los que la usamos somos nosotros, y para bien o para mal, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría eso, que estimulen a sus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea que esté a su alrededor, para que no pierdan esa llama de la ciencia que todos llevamos dentro. Gracias, Johan, por recordarnos que nunca es tarde para cambiar de trayectoria y cumplir nuestros locos sueños, y por recordarnos también la importancia de alimentar esa curiosidad que tenemos en la niñez para que la chispa de la ciencia se mantenga encendida. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir escuchando a Epistemas. Si nos estás escuchando en abril del 2023, estamos celebrando nuestro 2º aniversario, así que no te pierdas nuestro giveaway la última semana del mes. Además de nuestro eterno agradecimiento por todo tu apoyo, te tenemos una sorpresita, o tal vez 2. Síguenos en redes sociales para no perderte de ningún detalle. Ahora sí, hasta la próxima.